Hola chicos, bienvenidos a la clase 9 de Matemáticas de Primero Medio. El título para la clase de hoy es Crecimiento y Decrecimiento Exponencial. Vamos a ir a la página 56 del texto del estudiante, vamos a anotar el título, que lo acabo de decir, Crecimiento y Decrecimiento Exponencial, y vamos a anotar el objetivo de la clase, que sería modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos. Aquí para contextualizarlos un poco, no sé si se han metido, pero el gráfico que se ve a la hora de que se ve el tema de la pandemia, de los casos que han ido aumentando. Los casos han ido aumentando exponencialmente y hoy día vamos a ver ese tipo de gráficos, como para que más o menos lo entiendan y vean de dónde salen y qué significa el crecimiento exponencial. En este caso, por ejemplo, la pandemia ha crecido, los infectados han crecido de forma exponencialmente en todos los países. Y hoy día vamos a ver por qué lo que significa y qué tiene que ver con potencias, porque recuerden que estamos en la unidad de potencias. Entonces anotamos el título, anotamos el objetivo y después vamos a leer y comprender la actividad del ahorro de Emilia y vamos a llenar el cuadro que aparece ahí. Vamos a contestar las dos preguntas que aparecen inmediatamente debajo del cuadro. Entonces dice, realiza la siguiente actividad con un compañero o una compañera, en este caso creo que yo voy a ser su compañera. Dice, Emilia abre una cuenta de ahorro en un banco con 60.000 pesos. Todos los meses el banco le da un interés del 1% de lo que hay en la cuenta. Esto quiere decir que la cantidad que está en la cuenta se multiplica cada mes por 1,01. Ya, entendemos el enunciado. Subrayen siempre los datos que son importantes. Por ejemplo, en este caso serían los 60.000 pesos y el 1,01. ¿Por qué es 1,01? Recuerden que en este caso, por ejemplo, los 60.000 pesos serían el entero, que eso recuerdan que también equivale a un 100%. El 1%, eso equivale a 0,01 si hablamos de conversiones. Si el 1 es el 100%, entonces el 1% es 0,01. Si no saben cómo sacarlo, esto es con regla de 3 simple. Si 1 es el 100%, ¿cuánto vale el 1%? Recuerden que esto se pone así, porcentaje, porcentaje, uno debajo del otro, y multiplicamos acá. 1 por 1 dividido en 100. Y eso me va a dar 1 por 1, 1, dividido en 100, 0,01. De ahí salió el 0,01. Entonces, después dice, esto quiere decir que la cantidad que está en la cuenta se multiplica cada mes por 1,01. O sea, por ejemplo, ya tenemos que los 60.000 pesos que Emilia puso en el banco, cada mes ella gana el 0,01 de 60.000. O sea, 60.000, si lo multiplicamos por 0,01, al mes el banco a ella le da 600 pesos. O sea, el banco a Emilia le da 600 pesos todos los meses. Medio negocio en realidad. Súper buena oferta. Le da 600 pesos por sus 60.000. Pero esto no es lo que tiene en el banco. Pues ella no tiene 600 pesos en el banco. Ella va a tener 60.000 más 600 pesos, ¿cierto? Que eso es 60.600. Y 60.000 es el 1. Y el 600 es el 0,01. Recuerden que esto es 1,00, lo mismo que 1. Y se suman, me va a quedar el 1,01. Eso es lo que tiene en el banco. Por eso sale el 1,01. Ya, una vez que comprendimos eso, dice, completa la tabla si es necesario, utiliza una calculadora. Entonces en el primer mes ella va a tener 60.000. Veamos si es que nos da lo mismo. Acá está diciendo que para multiplicar, para obtener lo que ella tiene en el banco, tengo que multiplicar el 60.000 por 1,01. Y eso ya sabemos que nos tiene que dar 60.600. Si lo multiplicamos, ¿cuánto nos da? 60.600. Podemos usar la calculadora acá. ¿Qué sería en el primer mes? En el segundo mes, ahora ya no, mi 1 ya no es 60.000, esto es en el mes 1. En el mes 1 obtengo 60.600, pero para el mes 2, ahora ella en el banco tiene 60.600, porque ya le sacó ganancias el primer mes. O sea que ahora su 1 es 60.600. Y esto es lo que yo tengo que multiplicar ahora, este valor por 1,01. Y si se fijan, se recuerdan que este 60.600 lo obtuvimos de multiplicar 60.000 por 1,01 del mes 1. Y ahora para el mes 2 lo vamos a volver a multiplicar por 1,01. Y así lo van sacando mes a mes. Si fueran 3 meses, 1,01 3 veces. Si fuera para el mes 4, 1,01 4 veces. Y así, si se fijan, así está construida
la tabla. Ya, perdón, acá. Esto era mes 2 y esto es mes 3, que es como está considerado en la tabla. En general parten de un mes 0, pero acá partió desde el mes 1. Entonces en el mes 3 van a haber 2, 1,01. En el mes 4 van a haber 3. ¿Y esto cómo se escribe? Como potencia, como está el 1,01 dos veces, quiere decir que está elevado a 2. Entonces vamos completando. Pueden hacerlo con calculadora. Tenemos 60.000 por 1,01 al cuadrado. Ahí está. Multiplicamos y nos da 61.206. Ya, dice, completa la tabla. Si es necesario, utilice una calculadora. Primer mes, Emilia tiene 60.000 pesos al final del mes. Para el segundo mes, esos 60.000 se van a multiplicar por 1,01 y eso lo calculamos que era 60.600 pesos. Ahora, para el tercer mes, como en el primer mes multiplicábamos por ese y ese número era 60.600, si se fijan este vendría siendo como el mes 2. Lo que obtuvo al final en el mes 2 se multiplica por 1,01. Y si se fijan acá, 1,01 y 1,01 está dos veces, así que elevado a 2. Multiplicamos 60.000 por 1,01 al cuadrado y me da 61.206. Luego, para el cuarto mes, le pasa exactamente lo mismo. Ahora, este es mi nuevo total y esto yo lo obtuve de esto, del 60.000 por 1,01 al cuadrado. Por eso acá escribió 60.000 por 1,01 al cuadrado, porque esto es lo del mes 3. Y eso se vuelve a multiplicar por 1,01. Si se fijan acá, este está elevado a un 1, que no se anota. Entonces acá tenemos misma base, distinto exponente, conservamos la base, sumamos los exponentes. 2 más 1, 3. Y ahora 60.000 por 1,01 al cubo, eso me da 61.818.06. Ya, ahora, analicemos la lógica que hay acá. En el mes 3, yo anoté acá, entre paréntesis, lo que tenía acá en el mes 2, o sea, eso lo anoté acá. En el mes 4 anoté lo que obtuve del mes 3, o sea, acá debería anotar lo que obtuve del mes 4, que vendría siendo esto. O sea, aquí iría 60.000 por 1,01 elevado al cubo. Y eso lo vuelvo a multiplicar por 1,01. Y eso va a ser 60.000. Y acá misma base, distinto exponente, conservamos la base que sería 1,01 y sumamos los exponentes. 3 más 1, 4. Y eso nos daría, y ahí ustedes lo calculan cuánto da y terminan el 6. Luego vamos a contestar las dos preguntas que aparecen abajo. ¿Por qué cada mes se debe multiplicar por 1,01? Se los expliqué al principio del video, ahora explíquenmelo ustedes con sus propias palabras. ¿Qué expresión matemática permitiría determinar los ahorros de Emilia en el mes 11? Piénsenlo. En el mes 4, se los dije, queda elevado a 3. En el mes 3, queda elevado a 2. En el mes 2, queda elevado a 1. En el mes 5 quedó elevado a 4. ¿Van viendo la relación? No se las voy a decir, pero analicen así. Mes 5 queda elevado a 4. En el mes 4 queda elevado a 3. En el mes 3 queda elevado a 2. En el mes 2 queda elevado a 1. Y de hecho acá esto yo lo podría escribir como 1,01 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 es 1. Y 60.000 por 1 sigue siendo 60.000. Entonces en el mes 1 está elevado a 0, mes 2 elevado a 1, mes 3 elevado a 2. Vean ahí esa relación. Así van a poder sacar en el mes n y en el mes 11. Después dice, vamos a anotar en el cuaderno el cuadro conceptos de la página 57 del texto. Vamos a la página 57 del texto y anotamos el cuadro conceptos que dice: cuando se modela una situación de crecimiento exponencial, la base de la potencia es mayor que 1. Por otra parte, cuando la base de la potencia es menor que 1 y mayor que 0, se está modelando un decrecimiento exponencial. Vamos a ver unos ejemplos. Acá yo los separé en dos secciones. Tenemos la sección del crecimiento y la del decrecimiento, son dos casos aparte. Primer caso quiere decir la base de la potencia. Por ejemplo, si yo voy a tener como en la anterior, en el ejercicio de Emilia, teníamos una base que era mayor que 1. ¿Por qué? Porque era 1,01. ¿Eso es mayor que 1? Sí. Y si se fijaban,
la potencia iba aumentando. Por ejemplo, así. Si se fijaron, los ahorros de Emilia iban aumentando. Partió con 60.000 y para el mes 6 que ustedes terminaron, y en el mes 6 ella ya tenía 63.000 pesos en su cuenta. Bueno, 63.060 y unas chauchas. Entonces, sus ahorros fueron aumentando, fueron creciendo. Entonces, cuando tengamos una potencia cuya base sea mayor que 1, va a crecer. Pero si tenemos una potencia, digamos que la potencia fuera solamente 0,3, hagan el ejercicio. ¿Qué pasa si el mismo ejercicio de Emilia? Si Emilia hubiese partido con, si se hubiese multiplicado el 60.000 por 0,3. El 0,3 es menor que 1 y mayor que 0, ¿cierto? ¿Qué pasaría si multiplicamos los 60.000 de Emilia por 0,3? ¿Cuánto le hubiese quedado a Emilia al quinto mes si se hubiese multiplicado por 0,3? Sus 60.000 pesos se hubiesen transformado en 145,8 pesos. O sea, cuando su dinero aumentó o disminuyó. Se disminuyó, pasó de tener 60.000 pesos en el banco a tener 145. O sea, aquí estamos mirando un decrecimiento exponencial. Vamos a ver el ejemplo que aparece ahí, porque tienen que anotarlo en su cuaderno. Anotar en tu cuaderno el ejemplo 1 de la página 57. Entonces vemos acá el ejemplo. Dice, la cantidad de masa del elemento radiactivo cesio 137 en un tiempo determinado, medido en años, que es T, disminuye aproximadamente como se muestra en la tabla. Y tenemos ahí el tiempo, el 1, 2, 3, 4, 5 serían los años. Vimos hasta 5 años, el cálculo de la masa y la masa que estaríamos obteniendo. Luego hace una pregunta. Primero analicemos la tabla. Dice, cálculo de masa en el primer año son 10. En el segundo año multiplica ese 10 por 0.9773. Luego, en el tercer año, vamos a multiplicar 10 por 0.973. 10 por 0.9773. Eso me da, tal como dice ahí, 9,773. En el tercer año dice que se multiplica el mismo 10, ahora el por 0,9773 elevado a 2. Si se fijan, este es el mismo caso de la tabla de Emilia que construimos, que en el mes 3 era por una potencia elevada a 2, en el mes 4 era por una potencia elevada a 3, y en el mes 5 es por una potencia elevada a 4. Y así voy obteniendo los resultados. Entonces, si vemos los resultados de la tabla, estamos analizando la tabla todavía, no estamos haciendo nada, estamos viendo los datos que están ahí. Vemos en la que dice masa, gramos, y dice que el primer año tenía 10, el segundo año 9,773, el tercer año 9,551, el cuarto año 9,334. Ustedes al ver esos datos, ¿qué creen que es? ¿Es crecimiento o decrecimiento? ¿La masa aumentó o disminuyó? Si partimos con 10 y para el año 5 tenemos 9,122, la masa disminuyó. Excelente. O sea, si disminuyó sería un decrecimiento exponencial. Entonces vamos con las preguntas. Dice, ¿qué cantidad de cesio 137 hay inicialmente? Y vemos que en la primera columna, que es lo que estábamos analizando en la tabla, en la primera columna de la tabla se puede observar la cantidad inicial de cesio 137 que corresponde a 10 gramos. Partimos con 10 gramos. Pregunta después, ¿qué cantidad de cesio 137 habrá en 80 años? Y ahí dice, para determinar la cantidad de cesio 137 en un año T indefinido, determinado, se debe calcular la expresión 10 por 0.9773 y elevado a T. Y eso está mal, porque si ustedes se fijan, en el año 5 no se multiplica el 0.9773, no se eleva a 5, ¿cierto? Se eleva a 5 menos 1, que sería 4. O sea, la fórmula correcta ahí dice cesio 137 en 80 años. Y si se fijan, por ejemplo, en 5 años, la fórmula para obtener la cantidad de 5 años es 10 por 0,9773 y eso está elevado a 4. Y aquí tienen que pensar, ¿cómo obtengo ese 4 en base al 5? ¿Qué fue lo que hice? Al 5 le quito 1. Si se fijan en el año 4, al 4 le quito 1 y obtengo el elevado a 3.
Entonces la fórmula correcta sería 10 por 0,9773 y t menos 1. O sea, la cantidad de años, le quito 1 y voy a obtener la fórmula. Entonces, si fueran 80 años, sería 10 por 0,9773 y 80 menos 1. ¿Cuánto es eso? 79. Excelentes matemáticas. ¿Y cuánto nos da eso? Eso nos da, como pueden ver ahí, 1,63. Vamos a aproximar. Ya, ese simbolito así significa aproximado. 1,63. Ya, si se fijan en el que aparece ahí, en los S1,593, porque dice, usando la calculadora científica como la de la imagen, se obtiene que la cantidad de cesio 137 en 80 años es de 5.931. En realidad, ese 1,5931 va a ser en 81 años, no en 80. En 80 va a ser 1,63 gramos. Ojo con eso. Cuidado de repente el libro tiene errores. Entonces dice después, grafica algunos valores de crecimiento, de la masa del cesio 137. Y dice, siguiendo los pasos de la actividad inicial, se puede obtener un gráfico como el siguiente. Y vemos ahí que, por ejemplo, en años, vemos que al año 10 tenía, vamos a calcularlo al año 10. Al año 10, ¿cierto? Tendría que elevarlo a 9. Y vemos que para el año 10 debería tener 8, algo. Entonces, si se fijan, está un poquito más arriba del 8 el puntito. Para el año 20 debería estar elevado a 20 menos 1, o sea, 19. Y debería estar ubicado en el 6 y algo, 6.5. Y si se fijan, sí está un poquitito más arriba del 6. Y así vamos haciendo con todos los demás para ver más o menos. Ahora si se fijan, esa curva que tenemos ahí va bajando, como que fuera un resbalín. Pero no va bajando de forma recta, sino que va bajando como con una curva. Eso es lo que llamamos exponencial. Por ejemplo, acá tenemos, acá esto sería un decrecimiento y acá yo tendría un crecimiento. Ustedes leen siempre de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces no me lean por favor el gráfico de acá para acá. Si ustedes leen de izquierda a derecha, esto no es un manga. Leemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, si yo miro este gráfico parte acá y termina acá. Entonces bajó, ¿cierto? Disminuyó, o sea, decreció. ¿Y por qué se dice exponencialmente? Porque hace esa como curvita. No baja de forma recta. No hace esto. Si hiciera eso, no sería exponencial, sería decrecimiento solamente. Pero como hace como esa guatita, se llama exponencial. Lo mismo para el crecimiento. Si fuera así, sería solamente crecimiento. Porque si se fijan acá, aquí parte abajito y va subiendo, o sea, aumentó. Tendríamos un crecimiento. Y es exponencial porque va haciendo esta guatita. Si se fijan, por ejemplo, vamos a hacer un crecimiento exponencial súper fácil. Vamos a hacerlo con una potencia de base 2. Cuando es 0, esto me da 1. Cuando es 2 elevado a 1, esto es 2. Se duplicó. Cuando es 2 elevado a 2, esto es 4. Esto se duplicó más todavía. Cuando es 2 elevado a 3, esto es 8. Se volvió a duplicar. Entonces ya vamos a hacerlo hasta el 5. Ahora yo hago el gráfico de. Tenemos acá la gráfica. Tenemos aquí los elevados. Y acá tendremos los resultados. Cuando es 0, dice que va a estar en 1. Entonces tenemos, cuando es 0, va a estar en 1. O sea, va a estar más o menos, debería estar ahí el primer punto. Ahí parte nuestra curva. Después, cuando es 1, va a ser 2. Y el 2, si seguimos para acá, el 2 estaría por aquí. Si se fijan, aumentó un poquitito. Después, 2 elevado a 2, cuando era 2, tenemos que iba a ser 4. Acá está el 4, debería ir por aquí. Ahí se fijan que pegó un crecimiento más fuerte todavía. Después cuando es 3, debería ser 8. El 8 debería estar acá. Entonces cuando es 3, debería estar por aquí más o menos. Si se fijan ahora creció
más todavía. Si lo hacemos solamente con líneas, unimos los puntitos solamente con líneas, tendríamos que aquí creció otro poco, tendríamos que aquí creció otro poco. Cuando es 4, de pronto es 16, o sea, nos aumentó más todavía. Cuando es 4, por ahí, cuaderno cuadriculado, esto es mucho más fácil. Unimos estos dos puntitos, subió bruscamente en el 4. Y en el 5 debería ser 32. Tenemos 5 y acá ustedes no van a alcanzar a ver, pero el 32 me faltó pizarra, pero debería estar por acá arriba más o menos, como para que caiga algo más al lado. Y acá creció bruscamente. Si se fijan, cuando hablan en las noticias de que la pandemia ha ido creciendo exponencialmente, es porque, digamos, esta es la persona infectada que llegó acá a Chile. Esta persona infectada contagió a 2. Esas 2 después hicieron que en total fueran 4. Después de 4, como que cada una contagia a una más, entonces se va duplicando. Cada una contagia a una, quedamos en 8. Si de estas 8 cada una contagia a una, 16. Cada uno de estos 16 contagia a una persona más, 32. Y así es como hemos ido aumentando exponencialmente todos los casos, por ejemplo, de coronavirus que han habido acá, tanto en la región como a nivel país. Y esto es lo que hablamos de curva de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque parte con un aumento relativamente poco y de pronto aumenta bruscamente hasta que la curva se dispara. Y por eso es que lo que habla el ministro es de tratar de bajar la curva, de que en vez de que aumente así, aumente quizás así solamente. Eso es bajar la curva. Y eso es lo que quieren y no han podido hacer todavía. Les voy a dejar el link para que vean el gráfico de cómo han ido creciendo los casos en nuestro país, para que tengan como un ejemplo real de todo esto. Entonces, seguimos avanzando. Dice, ahora que ya notamos el ejemplo, vamos a resolver en el cuaderno los ejercicios, el ejercicio 5 de la página 59 del texto del estudiante. Entonces vamos a la página 59 y resolvemos el ejercicio 5. No quisiera los otros porque estaban un poco más complicados y esto me interesa que entiendan esto de lo que es crecimiento y de crecimiento exponencial, que se trabaja con potencias y tiene que ver con un gráfico. Entonces dice 5. Para una campaña en defensa de los delfines, Francisca decidió iniciar una cadena de correos electrónicos. Ella envió a 5 amigos un mensaje en el que daba a conocer la situación de los cetáceos y pedía que cada receptor enviara ese correo a 5 personas más. Para calcular el alcance de la cadena, Francisca elaboró la siguiente tabla. Y tenemos la tablita ahí. Ya, tenemos la tabla que dice cadena de correo electrónico. Dice, para elaborar esta tabla, Francisca consideró como etapa 1 el mensaje que ella escribió, como etapa 2 los 5 textos que después se mandaron, como etapa 3 los correos de sus amigos a otras 5 personas y así sucesivamente. Dice después, letra A, completa la tabla anterior hasta la etapa 7 de la cadena. Se fijan acá, etapa 1, 5 elevado a 0. Etapa 2, 5 elevado a 1. Etapa 3, 5 elevado a 2. Etapa 4, 5 elevado a 3. Etapa 5 debería ser 5 elevado a 4. Etapa 6, 5 elevado a 5. Etapa 7, 5 elevado a 6. Y de ahí calculan solamente. Dice, B escribe una potencia que represente cuántos mensajes se han enviado en la etapa 30. Tal cual como el ejemplo que les expliqué de los 80 años, en la etapa 30 debería ser 30 menos 1. Escríbalo como potencia. Y letra C dice, utiliza una calculadora científica para determinar cuántos correos se han enviado en total hasta la etapa 7. Y eso lo van a sacar simplemente rellenando la tablita. Si se fijan, esta materia de crecimiento y decrecimiento no es difícil, pero es como larga, sobre todo si tienen que graficar. Como es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio 1 de la página 20 del cuadernillo de ejercicios. Vamos a la página 20, tomamos nuestro cuadernillo de ejercicios, dice crecimiento y decrecimiento exponencial 1, biología. La cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por la fórmula que dice B, entre paréntesis T, es igual a 2 por 3 elevado a T, en donde el tiempo T se mide en horas y BT en miles. Ya, entonces tenemos la cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por BT es igual a 2 por 3 elevado a T, en donde el tiempo T se mide en hora, obviamente T de tiempo, y esto sería la cantidad de miles de bacterias que voy a obtener. Entonces, dice, letra A, ¿cuál es el número inicial de bacterias? El número inicial de bacterias. Piensen, ¿cuántas horas han pasado cuando yo empiezo? Han pasado 0 horas. O sea, tengo que reemplazar el 0 en esta expresión. Y ahí voy a obtener cuando el tiempo inicial. Entonces, el tiempo inicial va a ser BT es igual a 2 por 3 elevado a 0.
¿Por qué? Porque han pasado 0 horas. Ahora resuelvo esto. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces me va a quedar 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. ¿Con cuántas bacterias comencé el experimento? Con 2 bacterias. ¿Cuál es el número después de 4 horas? Entonces cuando t sea igual a 4, ustedes reemplazan acá 2 por 3 elevado a, como ahora el tiempo son 4, elevado a 4. Resuelve. Letra C, completa la tabla y luego completa el gráfico graduando el eje Y según sea necesario. Entonces tenemos el tiempo, que está en horas, que es lo que van a graficar abajo. Por ejemplo, yo les voy a graficar el primer puntito, que sería el tiempo a las 3 horas. Vamos a hacerla aquí rapidito. Tenemos cuando t es igual a 3, reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? Sería 2 por 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, eso es 27. Y 27 por 2 son 54. Entonces, si hacemos acá el gráfico, cuando sea el tiempo, acá va el tiempo en horas, entonces nuestro t tiene que estar acá, si se fijan, ya viene graduado en su cuadernillo, acá está el 8, 7, 8, acá debería estar el 3, partimos hacia arriba y eso me va a dar 54. Yo les recomiendo, como tienen el 8 ahí, ya, si partimos con 0, yo les recomiendo que, porque ya les calculé esto, háganlo de a 2000 si lo van a hacer en el mismo cuadernillo. Si van a hacer un gráfico aparte en el cuaderno y con la cantidad que les va a salir con 8, primero calculen todo esto, después ven los resultados que les salió, o sea, llenen la tabla primero y después ven cómo graduar esto. Como yo ya sé cuánto da el último valor, yo voy a graduar esto de 2000 en 2000. Entonces, cuando han pasado 3 horas, hay solamente 54 bacterias. Hagamos de ejemplo que este es el coronavirus. En 3 horas habían 54 personas infectadas. Y eso es, si aquí está el 2000, debe estar muy pegadito hacia arriba. Y ahora, si se fijan, la base de la potencia es un número. Teníamos dos opciones. Para que fuera crecimiento, tenía que ser mayor que 1. Y para que fuera decrecimiento, tenía que ser mayor que 0 y menor que 1. O sea, estar entre 0 y 1. ¿El 3 es mayor que 1 o está entre 0 y 1? Es mayor que 1. Por ende, su gráfico les tiene que crecer. Si no les crece, está malo. Si les quedó por alguna razón el gráfico así, está malo, en alguna parte se equivocaron. Tiene que quedarles sí o sí el gráfico así. Y eso, pues chicos, sería la clase de hoy. Dice, responde en tu cuaderno las preguntas, reflexiona sobre tu trabajo de la página 59 del texto del estudiante. Volvemos a la página 59 del texto del estudiante y dice, ¿cómo le explicarías a tus compañeros lo que es el crecimiento exponencial? Anótenme ahí como que yo fuera su compañero y no entendí nada y ustedes me quieren explicar. Y la pregunta 2, de nuevo, cuando trabajaste en grupo, ¿asumiste responsabilidades? ¿Cuáles? ¿Por qué? Bueno, la pueden omitir porque no trabajaron en grupo. Eso, explíquela de arriba nomás, traten de escribir cómo me explicarían a mí, así a prueba de tontos, para que yo entienda lo que es el crecimiento exponencial. Si quieren me hacen un dibujo para que yo entienda, como quieran. Eso, chicos, sería todo lo de la clase 9. Próxima semana tenemos quiz, así que estudien. En el quiz va a entrar todo lo que vimos de potencias, 10 preguntas de potencias. Pueden hacer el formulario, pueden ocupar el formulario en el quiz, no hay ningún problema. Va a entrar todo lo que vimos de potencias y además van a entrar 4 preguntas de lo que vimos en el quiz anterior, que serían operatoria con números racionales, o sea, suma, resta, multiplicación y división de números racionales, fracciones y operatoria combinada. Además de las propiedades de la adición y multiplicación. Ahí voy a ver según las preguntas que más mal hayan contestado la mayoría. Esas son las que voy a poner algunas muy similares. Así que los que tuvieron malas y no han realizado todavía su retroalimentación, que yo se las envíe por correo, revísenla ahora porque ahí aparece cómo se resuelve, en qué se equivocaron, cuál era la respuesta correcta. Entonces traten de hacerla porque va a entrar ahora en el segundo quiz. Y a mí me interesa ir midiendo su progreso. Esto no es con nota, pero quiero saber su progreso. Si por ejemplo ustedes tuvieron 2 buenas en el primer quiz y ahora tienen 4 buenas, o sea, es el medio progreso, tuvieron un crecimiento exponencial en lo que es sus resultados, pues duplicaron la cantidad de respuestas que tuvieron buenas.
Así que van súper bien. Pero eso es lo que me interesa medir. Los que hay varios que sacaron 10 de 10, así que espero que ahora saquen igual 14 de 14. Si no, asumo que los pillé volando abajo, no lo sé. La modalidad del quiz, chicos, va a ser exactamente la misma que la vez anterior. Lunes y martes, quiz va a estar habilitado. Y miércoles y jueves yo voy a enviar las retroalimentaciones. Si hay alguien que por alguna razón no puede hacer el quiz en esos 2 días, por favor infórmelo antes. Prefiero antes que lo informe después. Pero si es después, igual se lo dejo pasar porque lo que me interesa en esto es medir cómo han ido progresando. No es con una nota, sino que la idea es que ustedes sepan cómo van, que yo sepa que están aprendiendo. Entonces, chicos, cuídense, no salgan de casa. Levantaron, a pesar de que han levantado la cuarentena, ya vimos lo que es el crecimiento exponencial, así que ya saben que si solamente una persona está infectada y esa persona sale a la calle, o sea, nosotros vimos en el caso de que esa una persona infectara a una persona, pero sabemos que no es así, esa una persona probablemente vaya a infectar a 5 y esas 5 van a infectar a otras 5 y el crecimiento exponencial es mucho peor. Así que cuídense, no salgan de casa y nos vemos en otro video. Chao.